Las agencias de viajes de toda España respiran después de 2 años de incertidumbre, y es que Juran Abogados ha recibido las primeras resoluciones estimatorias que desvinculan a estas empresas del pago de IVA, al que Hacienda les exigía en un primer momento en cuanto a la venta de entradas a la Alhambra y al Generalife. Vamos a saludar a Juan Antonio Fernández Jabalera, que es abogado experto en derecho tributario y uno de los máximos responsables de este procedimiento en Juran Abogados. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Gracias. Vamos a empezar contextualizando. ¿Por qué la Administración Pública decide ahora reclamar a las agencias de viaje el pago de este impuesto? Sí, bueno, pues eso, como decía, en el año 2018, pues la Administración Tributaria decide iniciar un procedimiento de comprobación contra un grupo importante de agencias de viajes que tenían la condición de agentes mediadores del Patronato del Generalife de la Alhambra, reclamándole, pues bueno, básicamente el importe correspondiente de IVA sobre las entradas que ellos vendían, como, pues eso, en su actividad diaria como agentes mediadores autorizados, reclamándole en algunos casos, pues cantidades muy importantes de IVA que ellos no habían repercutido a sus clientes en aplicación correcta de la normativa que establecía el propio patronato y la normativa tributaria. Y bueno, pues eso le suponía un problema a nivel tributario pues muy importante. Es un asunto relevante, Juan Antonio, en el que está también el Tribunal Económico Administrativo Regional de por medio. Sí, efectivamente. Ha sido el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, con sala en Granada, el que ha estimado pues todos los argumentos jurídicos que hacíamos desde Juran Abogados, defendiendo los intereses de este grupo importante de agencias de viajes, en el que plenamente el tribunal, ya en vía económica administrativa, reconoce que Hacienda pues no llevaba razón, es decir, reconoce expresamente que estas agencias de viajes, estos agentes mediadores autorizados, pues actuaban en su facturación diaria, ¿no?, y en su facturación habitual, pues actuaban de forma correcta, es decir, no debían repercutir IVA, puesto que se trataba de unos medios intermediarios o unos simplemente mediadores por cuenta ajena, que lo único que hacían era pues poner un poco en contacto los turistas, los grupos de turistas, en concreto con el propio patronato, porque además conviene recordar que el patronato del Generalife de Alhambra, por un poco por la propia importancia del monumento en sí, que es la Alhambra, pues tiene una normativa pues específica para la visita pública, en la que se regulaban todas estas cuestiones. Entonces, bueno, las agencias de viaje, nuestros clientes en este caso, eran simplemente unos meros intermediarios, por tanto, pues aplicaba la exención para las entidades de derecho público que recoge la ley, del IVA, y por tanto, pues no debían tributar por ese IVA que les reclamaba Hacienda. Abogado, a nivel geográfico, ¿estas resoluciones cómo afectan a unas y a otras agencias de viajes? Bueno, a nivel geográfico la importancia es que los agentes mediadores autorizados se encuentran distribuidos por toda la geografía nacional. Uno puede pensar que al estar la Alhambra aquí en Granada, pues solo eran un poco las agencias de Granada las que vendían tickets de la Alhambra por este procedimiento que comentábamos justo ahora, por este procedimiento específico, pero sin embargo no, hay casi 300 agentes mediadores autorizados repartidos por toda la geografía nacional que actuaban del mismo modo, es decir, con respecto a la normativa que exigía el patronato de la Alhambra y el Generalife, y por tanto pues esta resolución, que en concreto afecta a nuestros clientes, se puede hacer evidentemente extensiva a todos los agentes mediadores autorizados que hayan podido tener o bien una reclamación de Hacienda por este mismo asunto, o bien que incorrectamente tributasen por IVA por ese concepto de entradas de la Alhambra, en concreto de la venta de los tickets, y no debían de hacerlo. ¿Y cómo deciden actuar ahora esas agencias de viajes tras la resolución que se ha podido conocer? Claro, eso es. Cuando surge el problema, pues hay mucha gente por aquello de que, bueno, realmente Hacienda nos asusta a todos, ¿no? Y en especial a los empresarios. Pues bueno, hay algunas agencias de viaje que por otros consejos profesionales o por de motu propio, lo que hacen es pues simplemente pagar la cantidad que Hacienda la reclamaba, sin entrar a discutir jurídicamente pues si se debía pagar o no. Y este grupo que comentamos de clientes nuestros pues deciden valientemente pues lo que es ponerse en contacto con nosotros a través de la Asociación Provincial de Empresas de Mediación Turística de Granada y de la Federación,
y pues reclamar, por así decirlo, dar la batalla, como decías tú en la introducción, con Hacienda, defendiendo lo que son sus derechos y la correcta aplicación de la normativa del IVA, en este sentido. Quienes no decidieron denunciar, reclamar en su momento, abogado, ¿pueden hacer algo en este momento a partir de ahora? Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros, puesto que, bueno, llevamos 2 años trabajando, como decía en la introducción, en el tema. Son muchas horas de trabajo en las que le hemos dedicado a este asunto, de reuniones con los distintos agentes, no solo con la administración, sino con el propio patronato. Y bueno, pueden, tanto si en su momento decidieron pagar por miedo o por cualquier otra circunstancia a Hacienda, podemos, siempre y cuando no estén prescritos los ejercicios, podemos intentar dictar una reclamación para que devuelvan ese dinero, o bien podemos asesorarles, evidentemente, en cuál es la forma correcta de proceder con respecto a este asunto. ¿Qué respuesta precisamente han tenido las asociaciones ante esta problemática tan grave que ha afectado pues, a un sector de la economía importante? Claro, como sabes, ahora mismo, precisamente, bueno, por la propia pandemia en sí, el turismo es uno de los sectores más afectados y, bueno, la respuesta que ha tenido la asociación, en su momento, como te decía, en el año 2018, la propia Asociación Provincial de Empresas de Medición Turística se puso en contacto con nosotros. Es verdad que el asunto lo hemos llevado a nivel individual, no a nivel asociativo, es decir, a nivel individual con cada una de las agencias de viajes que han decidido confiar en nuestros servicios. Pero bueno, la verdad es que ahora, pues por así decirlo, lo que se hace es hacer justicia, valga un poco la expresión tan comúnmente dicha, y realmente lo que se hace en las asociaciones pues es eso, es hacer valer un poco, ¿no?, realmente el trabajo también de estar asociado, ¿no?, y que es una problemática que también pues afecta a una multitud en este caso de agentes mediadores autorizados. Como conclusión, Juan Antonio, sí que podemos extraer de este asunto que es fundamental asesorarse, solicitar la ayuda profesional de los abogados en casos tan graves para poder ganar sentencias importantes y para poder obtener esos beneficios que en un primer momento Hacienda había denegado a nivel fiscal. Sí, totalmente. La verdad es que eso es fundamental porque, bueno, hay que pensar un poco en la magnitud de este problema, que a lo mejor, bueno, saber si sin cifras pues no se ve bien, pero algunas agencias de viaje, pues por su volumen, hay que recordar que la Alhambra es el monumento más visitado de España, es entre los 10 más visitados del mundo, por tanto, pues evidentemente el nivel de venta de entradas es muy importante, recibe más de 3 millones de visitantes generalmente anualmente. Entonces, por supuesto, las cantidades que le reclamaba Hacienda en este caso, pues es muy importante y marca la diferencia a nivel económico y a nivel de viabilidad de la empresa, incluso en muchos casos puede suponer o comprometer la viabilidad de la empresa si no se hace correctamente. Pues ya lo han escuchado, esas primeras resoluciones estimatorias que desvinculan a las empresas del pago del IVA que Hacienda exigía en un primer momento en lo relativo a la venta de entradas a la Alhambra y al Generalife, todo ello con el trabajo de Juran Abogados. Juan Antonio Fernández Jabalera, abogado experto en Derecho Tributario, le agradezco mucho que nos haya atendido, que nos haya expuesto todos los detalles de este espinoso asunto que al final, con el trabajo de Juran Abogados, va a resultar beneficioso para quienes habían reclamado. Un saludo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Un saludo.